hay que trabajarle al tema para que ese riesgo no nos aumente, para que antes tendamos a reducirlo, porque la única manera de hacerlo es trabajando en temas de adaptación frente al tema de cambio climático, en protegiendo nuestras microcuencas abastecedoras y trabajando en todos estos temas de mitigación de riesgo. Entonces, las amenazas que se pueden derivar del tema cambio climático también están referidas no solamente a esos eventos que ya vimos, deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales, que son los eventos de la época lluviosa. También ocurren incendios forestales en la temporada seca, desabastecimiento hídrico, podemos vernos sometidos a ello, pérdida de la biodiversidad que tenemos y pues obviamente los eventos que ya mencionamos van a ser más frecuentes y van a suceder más intensos. Entonces, las amenazas de la época lluviosa pues están claras. Existen unos insumos, como les decíamos, ustedes no están partiendo de ceros, la corporación ha avanzado mucho en materia de estudios, siempre ha querido dar un paso más adelante, incluso nos adelantamos un poco al nuevo decreto de riesgo y ya teníamos unos estudios para las cabeceras municipales, ya habíamos identificado amenazas, incluso nos atrevimos un poco a ir más allá, identificar temas de vulnerabilidad y tratar de llegar a algo de riesgo. Hoy por hoy el decreto solo nos pide los mapas de amenaza. Hágame los mapas de amenaza, que ya el riesgo lo iremos mirando en la etapa de ejecución del POT. No obstante, este insumo, un insumo que la corporación hizo en las cabeceras municipales, digamos que les queda al municipio, lo puede utilizar, dado que tienen un POT muy viejo y cuando necesiten, digamos, revisar algún punto específico y mirar, ese es un insumo que tienen, al menos no están en cero, pero los nuevos estudios nos están exigiendo unas condiciones de escala y de metodología que deberán ser actualizados para ser incorporados en un nuevo EOT. No quiere decir que Corpo Caldas ya me hizo un estudio, lo voy a presentar porque ese ya es el estudio del EOT, que pide del estudio básico, no. Es muy importante y muy claro y que ustedes lo tengan presente, que a cualquier equipo que esté trabajando en la actualización del plan de ordenamiento territorial, tiene ese insumo, pero no es el mismo que va a presentar a la corporación, porque ese lo hicimos nosotros a las metodologías que hayan en el 2012. Ese insumo lo deberá actualizar, adaptar a la metodología que está pidiendo el decreto y a la escala. También existen insumos en lo rural, y ya lo hablaba mi compañera, ustedes tienen 3 PONCAS, y afortunadamente ya están todos adoptados, formulados, adoptados, aprobados, y es una norma de superior jerarquía, y esos PONCAS también tienen información en materia de riesgo, para los 3 eventos, amenazas, inundaciones y avenidas torrenciales. Entonces ya tenemos otro insumo, eso también cuenta. No es el mismo que vamos a presentar en los estudios básicos, pero ya tienen con qué trabajar, ya existen elementos. Entonces en ese sentido, presentamos para la cuenca las tres PONCAS que existen y hay para ellos amenaza por movimiento en masa, hay por inundaciones y por avenidas torrenciales en todo lo rural, pero también les mencionaba lo del casco urbano. En el casco urbano existe una imagen LiDAR que la contrató en su momento la corporación, es una imagen de alta resolución con base en la cual se levantó la información para en su momento en el año 2012-2013, pero el riesgo cambia. Hace 9, 10 años el riesgo era uno, hoy puede ser otro, ya la población ha crecido, habrán zonas donde ya se ha mitigado el riesgo, en otras zonas creció el riesgo, entonces esto hay que actualizarlo obviamente, pero hay algo con lo que cuenta el municipio y es esto, ¿cierto? Ya tenemos unos mapas que nos llegaron a unas zonas de amenaza, como les decía, fuimos un poco atrevidos y en ese momento, porque no había salido el decreto, quisimos como adelantarnos un poco y entonces en ese estudio se identificaron unos factores de vulnerabilidad en función de
de la tipología de viviendas, del número de pisos, del factor social, de la tenencia de ingresos. Eso nos dio una idea de la vulnerabilidad. Ustedes recuerdan cuando les estaba explicando, yo tengo amenaza, un mapa de amenaza, construyo un mapa de vulnerabilidad, los cruzo y me va a dar un mapa de riesgo, ¿cierto? Amenaza, vulnerabilidad, me da un mapa de riesgo. Entonces, en aquellas zonas donde la amenaza, encuentro un punto donde la amenaza es alta por movimiento en masa, y en ese mismo punto tengo una vulnerabilidad alta, ¿cómo creen que me dará el riesgo allí en ese mismo punto? Alto. Entonces, simplemente se trata de eso, de jugar con unos mapas de amenaza, de vulnerabilidad, para que me determinen un nivel de riesgo. Los estudios básicos solo piden, les están pidiendo a los municipios, téngame los mapas de amenaza, no más, no le pido más, pero téngame los hechos con las escalas y las metodologías que yo le pido, pues que pide el gobierno nacional. ¿Para qué? Para que hagamos una identificación adecuada. ¿Qué hace con esos mapas de amenaza? Llegan a un municipio y piden una solicitud para construcción. Entonces lo primero que hace un secretario de planeación es, voy a mirar este punto, si me está dando en una de las manchas rojas o amarillas, amenaza alta o media. Venga a ver, ¿usted dónde va a construir? Ah, su punto le está dando en una zona de amenaza alta. Yo no le voy a decir de una que no puede, porque solamente tengo un mapa de amenaza, pero eso sí me dice que le tengo que exigir a esa persona que quiere intervenir en ese punto un estudio de detalle para que me demuestre que usted puede mitigar eso. Demuéstreme con un estudio que usted sí puede construir ahí, porque me está dando en los estudios básicos que usted está en una zona de amenaza alta. Ya cuando el señor traiga los estudios detallados y diga, vea, yo puedo mitigar eso, voy a hacer esta ahorita y ahí me comprometo a mitigar el riesgo. Ah, entonces tenga su licencia, bien pueda. Así es que se actúa hoy, el trámite es ese y debemos evitar, y el municipio tiene que actuar con principio de precaución. Si yo no tengo certeza técnica para brindar una licencia, apelo a los mejores insumos que tenga. La corporación tiene ahí un insumo que ya se lo entregó, están los insumos del PONCA, del área rural, entonces eso hay que mirarlo para que actúe con principio de precaución. Mientras actualizamos este POT y mientras tenemos los estudios básicos, que son los que me van a dar esa primera visión, esa primera mirada del municipio, para luego mirar dónde tengo que poner la lupa, a ver si hay que hacer estudios de detalle o no. Entonces les decía, el municipio ya cuenta con esos estudios, es un insumo que se les entregó a todas las cabeceras municipales, identificamos unas zonas de amenaza, incluso hasta por inundación por el río Pensilvania, etcétera. El decreto nos está diciendo, y en el decreto están todas las especificaciones técnicas que debe seguir para hacer esos estudios básicos y detallados. Nos dice que en la etapa de revisión, para entrar a concertación con nosotros, solamente presente los estudios básicos, que son esas primeras manchas, esas primeras miradas, esos mapas de amenaza. En esos primeros mapas de amenaza, como les decía, solamente vamos a identificar dónde puede haber amenaza alta, media o baja. Con esa primera mirada ya entramos a hacer una mirada en detalle, de acuerdo al punto, y ahí es donde llamamos estudios detallados. Los estudios detallados se harán en la etapa de ejecución de un PBOT. Ya en la etapa de ejecución miraremos si se le debe requerir o no al interesado hacer el estudio de detalle con base en eso. Entonces, un plan de ordenamiento tiene que tener unos estudios básicos, tiene que tener identificados las áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo. ¿Qué es un área con condición de amenaza? El municipio quiere extenderse para algún lado, tiene un área de expansión. Los estudios básicos me dijeron que en esa área de expansión hay amenaza alta o media. Entonces, como todavía no está ocupado, pero hay interés en desarrollarlo, le está diciendo el estudio básico, ojo municipio, aquí hay una amenaza alta y media, si usted se quiere desarrollar ahí, hay que hacer unos estudios detallados
que me digan si sí me puedo desarrollar o no. Eso es lo que le va a decir, eso se llamaría un área con condición de amenaza. ¿Por qué de amenaza? Porque ahí todavía no ha llegado la parte vulnerable, no ha ido a construir nadie. Pero también habrán unas manchas que me diga amenaza alta y ya están ocupadas. Seguramente así pasa y está en todos los municipios. Hay unas zonas de amenaza que nos dieron una mancha roja y eso ya está ocupado ahí. Eso se llama un área con condición de riesgo, porque ya la vulnerabilidad llegó a donde estaba la amenaza. Entonces, áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo tienen que quedar claras en el estudio básico de un plan de ordenamiento. Eso es lo que eso es lo que nosotros revisamos, que el municipio haya determinado esas áreas, que las tenga bien zonificadas, porque es de la manera en que el municipio podrá ordenarse y organizarse en función del riesgo. Hacia dónde puedo crecer, hacia dónde no puedo crecer, dónde voy a priorizar la necesidad de hacer estudios detallados o no, porque ahí es donde el municipio toma las decisiones. No, venga, hay un orden de prioridades, tengo un barrio que está en alto riesgo, no le hemos hecho nada, no hemos hecho obras de mitigación, o qué vamos a hacer con ese barrio. Entonces el municipio en ese plan de ordenamiento, en su plan de ejecución, plantea unos recursos, bien sea para un estudio detallado que me diga si puedo mitigar o no, o bien sea porque ya un estudio me dijo, aquí se pueden construir obras de mitigación de riesgo, vamos a ejecutarlas, o medidas, no todo tiene que ser obras, pueden ser medidas, o un estudio de mitigación de riesgo, o un estudio al final detallado me podrá decir, no le bote plata a eso, que plata que usted le meta a eso es plata que se la va a tragar, eso es no mitigable y ese suelo usted nunca lo podrá intervenir, nunca le podrá hacer nada, déjelo como un suelo de protección para el municipio. Entonces eso es lo que un estudio detallado al final me podrá decir. Entonces simplemente en el decreto ya vienen unas escalas de cómo se debe elaborar los estudios, vienen unas especificaciones técnicas, muestra cómo se definen las áreas con condición de amenaza, con condición de riesgo. Esto pues, este insumo les queda acá, no voy a ponerme a detallarle en cada una de las condiciones técnicas que están, pero les dejo como insumo eso, para que ustedes sepan que existe, que está. Entonces, simplemente, el estudio de detalle es eso. Cuando yo ya tengo un estudio básico, me voy, pongo la lupa, defino cuál es la vulnerabilidad de las viviendas, cuáles son las que están sometidas a esa amenaza, y al final me dirá si yo puedo mitigar o no el riesgo, qué obras, o si me toca reasentar esa población o no. Me va a definir unas áreas restringidas por riesgo o unas medidas de mitigación, y eso se traducirá también en normas urbanísticas que el municipio deberá adoptar, dónde se puede desarrollar, dónde no, dónde habrá que hacer obras para poderme desarrollar, etcétera. Eso me define un modelo de ordenamiento territorial en un municipio a partir de la gestión del riesgo. Entonces, por eso es tan importante tener claro y tener en cuenta este tema. En términos presupuestales, ustedes saben que será siempre mucho, así cuesten mucho los estudios de riesgo porque sé que son costosos, pero siempre será más barato hacer estudios de riesgo y elaborarlos, incorporarlos en un plan de ordenamiento territorial que corregir los problemas del riesgo. Una obra puede costar cantidad de millones de pesos para corregir una situación de riesgo. En cambio, un estudio para todo un municipio puede ser muy costoso para hoy, pero puede evitar muchos problemas a futuro. Entonces, esos estudios, a pesar de que no los veamos, no sean de mostrar, realmente son los que nos marcan la diferencia en la calidad de sostenibilidad, de desarrollo de un municipio. Porque nos gustan mucho las obras, se ven más, podemos ir a cortar la cinta, etcétera. Pero los estudios de riesgo son los que nos marcan a nosotros de verdad la diferencia en que los recursos de un municipio que se necesitan más para el tema social, comunitario, se utilicen en ello y no en cuantiosas obras que tengamos que corregir problemas, que es lo que todo el tiempo debemos estar haciendo, porque pues obviamente tenemos que mitigar el riesgo que ya hemos construido, pero con unos estudios adecuados sabremos dónde invertirlos de manera adecuada. Básicamente eso era lo que les quería comentar en materia de riesgo.
algunas reflexiones les quedan a ustedes en la presentación, las conclusiones, el propósito del tema pues de la inclusión de la gestión del riesgo. En la temporada seca pues es importante que sepan que también nos vemos abocados a incendios forestales y hay que tener claro que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo debe tener incorporado este tema, debe estar activo, debemos tener un plan de contingencia frente a incendios forestales digamos actualizado, porque eso nos va a disminuir mucho la vulnerabilidad frente a ese tipo de eventualidades. El tema del desabastecimiento hídrico, del uso irracional del recurso, de la contaminación de las fuentes, hay unas acciones que hay que hacer frente a ello. Hay algunos ejemplos de acciones de intervención, tanto prospectiva como correctiva, que desde la corporación se hacen. Nosotros no solamente hacemos obras, nosotros hacemos una cantidad de cosas. Nos reconocen por las obras a nivel nacional por la experiencia que tenemos, pero la corporación en materia de reducción de riesgo, de tema de acciones climáticas, hacemos una cantidad de cosas que de pronto no cacareamos mucho, pero que es importante que ustedes las conozcan y las reconozcan, porque también de esa manera interactuamos con los municipios. Entonces, es muy importante que conozcan este instrumento, el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, el PIG, que existe para todo el departamento. A través de él se hacen acciones climáticas en todos los municipios. Este lo maneja a través de la gobernación, pero para el municipio también existen y ustedes pueden gestionar acciones a través del PIC. Esas acciones, ejemplo de acciones asociadas a la adaptación al cambio climático, pues hay muchas. Muchos municipios han optado por hacer, por ejemplo, revisiones en sus planes de ordenamiento territorial para incorporar y proteger esas microcuencas abastecedoras de ciertos temas. Esas son opciones que el municipio puede utilizar en cualquier momento, como lo decía mi compañera, en cualquier momento una revisión excepcional podría incorporar estos temas. Entonces, la prevención del riesgo siempre será nuestra mejor opción, más que corregir, prevenir será lo mejor. En materia de mitigación, pues no solamente van a existir las estructuras que nosotros hacemos, les comentaba, por ejemplo, existen programas como lo que nació en la corporación. Las guardianas de la ladera no solamente han sido reconocidas a nivel nacional, sino también tienen un reconocimiento internacional por lo bonito que implica este tema en términos de apropiación social, en términos de que utiliza población vulnerable, por el tema de género, porque son mujeres, madres, cabeza de familia, que están haciéndole mantenimiento a las obras de mitigación. Ese programa ha tenido muchos reconocimientos, en muchos municipios lo han adoptado, es importante tenerlo presente. Y también trabajamos en soluciones basadas en la naturaleza, porque nosotros no todo lo que hacemos es solamente concreto, nosotros trabajamos donde se puede, con bioingeniería, con recuperación de cuencas, utilizando la misma naturaleza, nosotros prevenimos el riesgo. Obviamente habrán situaciones donde no se puede de inmediato eso. Uno entiende, y cuando nos critican a la corporación que por qué queremos pavimentar todas las montañas, que por qué queremos todo solo concreto, lo que pasa es que cuando tenemos situaciones de riesgo ya en evidencia, no podemos ponernos a esperar a que crezcan unos arbolitos a ver si nos van a sostener una ladera. Ahí tenemos que actuar de inmediato, resolverle un problema a una población que ya está en riesgo, y lo único que es la ingeniería es la que me da unos factores de seguridad que me dicen voy a sostener eso con esta estructura. Pero donde nosotros podemos intervenir con soluciones basadas en la naturaleza, allá llegamos, que es en lo rural. Nosotros tratamos las cuencas donde haya necesidad de mezclar obras duras con obras bioingenieriles, pues se hará, pero siempre tratando de que sea la naturaleza la que nos ayude a también mitigar problemas de riesgo que tenemos. Entonces hay experiencias muy bonitas como los convenios que ha hecho Corpocaldas con Isagen y Cortolima, donde se ha hecho bioingeniería, se ha trabajado con comunidades, se han hecho cambios de uso de suelo de ganadería extensiva, agroforestería, temas de conectividad ecológica, corredores, restauración ecológica de suelos, pero donde la misma comunidad se involucra a trabajar en el tema. Entonces esas son experiencias
bonitas que también es importante que las conozcan, que desde la corporación se hacen y que todo esto le apunta a reducción de riesgo de desastres. Ellas le quedan acá como ejemplos, como insumos, para que ustedes también sepan qué otras cosas con la corporación se pueden hacer. Unas conclusiones que también les quedan básicas de la importancia de la inclusión de la gestión del riesgo. Lo más importante es que no lo veamos como esa restricción, sino como una oportunidad de desarrollo. La gestión del riesgo es oportunidad de desarrollo, es la oportunidad de que podamos invertir realmente en lo que hay que invertir. No nos dé miedo invertir en estudios de riesgo porque no se ven, porque es lo que nos queda, es lo que le queda al municipio y es con base en lo que el municipio de aquí en adelante se puede desarrollar a futuro. Esto es lo que les quería pues comentar en materia de gestión de riesgo, agradecerles el espacio, decirles que la corporación siempre estará disponible, abierta y quiere que ustedes trabajen de la mano con nosotros, cualquier cosa que necesiten y cuando nos quieran invitar, cuando nos requieran, cuando necesiten asistencia técnica, acompañamiento, asesoría, la corporación estará allí pues para brindarles todo lo que a nuestro alcance esté. Muchas gracias, señor presidente. No, muchísimas gracias a ustedes por la exposición, por la asesoría, como ustedes lo llaman, asesoría técnica. Entonces, paso a darle la palabra a ustedes, honorables concejales. Tiene la palabra honorable concejal Luis Alberto Franco Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los honorables concejales, para los funcionarios de Corpo Caldas y para los señores funcionarios del municipio de la administración municipal y quienes siguen la transmisión. Después de escuchar estas largas exposiciones, pues a uno siempre le queda un sinsabor. Y es que la acción de las corporaciones autónomas regionales, y no solamente lo estoy diciendo aquí, y ustedes lo pueden consultar en Google, el 19 de febrero del año pasado, en Cartagena, en la reunión de alcaldes, el presidente Duque se quejaba y decía que las corporaciones autónomas requieren una reforma inmediata, una reforma rápida. Y por aquí copié algo que dijo el presidente Duque en esos momentos. Dijo, como existen, no le responden a los ciudadanos, urge reformarlas inmediatamente para que no se conviertan en un peaje. Requieren ser verdaderas autoridades ambientales. Obviamente los funcionarios de Corpo Caldas que nos acompañan acá no tienen responsabilidad y no tienen culpa, pues ninguna culpa en esto. Ellos son simple y llanamente funcionarios. Pero esto es a manera de ilustración. La acción de las corporaciones es completamente nula. Y aquí los amigos ambientalistas se dan cuenta de esto. Por ejemplo, las corporaciones autónomas llegan y dan una licencia ambiental, lo que sucedió con el EDEN, por decir algo. Y nunca más vuelven a aparecer cuando las comunidades se quejan, cuando se vienen los desastres ambientales como consecuencia de esas licencias que ellos otorgaron. Porque las licencias ambientales se convirtieron en un negocio para las corporaciones autónomas. Y las corporaciones autónomas, sí, ellos recaudan una cantidad de plata, pero yo me refiero concretamente es el impacto que causan esas licencias ambientales, ¿dónde están luego para responderle a las comunidades? O yo le pregunto a los amigos ambientalistas, ¿cuándo Corpo Caldas ha venido a la jurisdicción de Bolivia a decir, por causa de esta licencia ambiental que nosotros concedimos, se agotó el agua en estas veredas y listo, vamos a suspender la licencia ambiental, vamos a hacer esto o lo otro? Nunca volvieron a aparecer, jamás. Entonces muy bonito todo eso que dicen, muy queridos, pero de verdad que a la hora en la práctica eso no es así. Y aquí, por ejemplo, hay problemáticas que las comunidades viven y que Corpo Caldas
cierta forma transversal debería de afrontar. Y yo les voy a colocar un solo ejemplo. Aquí en Pensilvania, y supongo que es en todos los municipios del oriente de Caldas, están disparados los precios del gas propano, de la pipeta de gas, de la pipa de gas. Y entonces muchos dirán, ¿pero qué tiene que ver Corpo Caldas con esto? Resulta de que el disparo del precio de las pipas de gas, ¿qué es lo que fomenta? La deforestación. Porque mucha gente del campo no tiene con qué comprar la pipa acá. ¿Y qué le toca hacer? Ir a cortar árboles para hacer de comer. Entonces, es un solo ejemplo. ¿Dónde está la acción de Corpo Caldas en temas transversales de protección del ambiente como este? Obviamente ustedes no tienen la culpa. Ustedes son solamente funcionarios. Corpo Caldas recauda una cantidad de impuestos, de tasas, de contribuciones. Por ejemplo, cobra por las licencias ambientales, cobra multas, tiene transferencias de los proyectos hidroeléctricos, tiene tasa por uso de agua, tiene tasa de compensación por casa, tiene la sobretasa ambiental, tiene las licencias para el uso de agua, ¿sí? Entre otras contribuciones que recibe. Yo sí pienso que esta corporación que inicialmente se llamaba CRAMSA y que de cierta forma antes tenía funciones de lo que era Linderena, yo sí creo que lo que dijo el presidente Duque es muy cierto y deben de reformar esto rápidamente, porque por lo menos lo que yo he visto aquí en Pensilvania, el apoyo a las comunidades después de que otorga una licencia ambiental ha sido completamente nulo. Muy bonita la exposición, muy queridos. Y entonces el gobierno nacional llegó y se inventó el mapa de riesgos, pero jamás le dijo a los municipios, listo, ustedes van a incluir el mapa de riesgos como un insumo fundamental en su ordenamiento territorial, de acuerdo con la categoría del municipio o de la población. Y resulta de que eso cuesta una cantidad de plata. Anteriores administraciones, la administración municipal de Jesús Iván Ospina, la de Jairo Ríos, y empezaron por allá como desde la época de Darío Ramírez, estuvieron confeccionando el esquema de ordenamiento territorial para presentarlo al Consejo. Jesús Iván Ospina, la administración pasada, uno de sus objetivos era presentarlo y dejarlo aprobado. Y cuando fue a averiguar, le costaba como 700, 800 millones de pesos, que eran de recursos, de ingresos propios del municipio. Entonces, o sea, le puedo agregar algo ahí. Y lo impopular que es para una corporación como el Consejo, para una administración sacar pues un proyecto de estos adelante, ¿cierto? Por todo lo que esto acarrea. Eso es una mezcla de varios componentes ahí. La plata, el costo político que pueda traer, entonces es bien complicado ese tema. Entonces este año o el año pasado, para poder sacar eso, le tocó asociarse varios municipios y la única forma fue que entrara la Federación Nacional de Municipios en un convenio con la Unión Europea y planeación departamental para que este insumo, este mapa de riesgos, pudiese obtenerlo estos municipios y de esta forma ir confeccionando el EOT. Obviamente, repito, no es responsabilidad de los funcionarios que nos acompañan, ellos están cumpliendo con su labor, lo están haciendo muy bien. Simple y llanamente mi anotación es que estas corporaciones en la práctica y en la realidad dejan abandonado a las comunidades cuando más se requieren. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias a los funcionarios. Muchas gracias a usted, honorable concejal. No sé si quiere agregar algo. De pronto yo sí quisiera ahí hacer, digamos, varias anotaciones frente a lo que el honorable concejal nos menciona.
Nosotros entendemos que las corporaciones están en el ojo del huracán a nivel nacional, pero sí les quiero decir que Corpocaldas es una de las que menos rabo de paja tiene a la hora de llamarnos al estrado y rendirnos cuentas. La corporación, de pronto quizás desconozcamos mucho de lo que a través de nuestros planes de acción hemos hecho, de pronto no hemos leído mucho los informes de gestión, no hemos asistido a esos informes de gestión de la corporación donde demostramos una cantidad de acciones. Hoy les mostramos unos insumos en materia de gestión de riesgo y de otros temas, pero yo le puedo a usted compartir todos los planes de acción de la corporación a través de su historial y le puedo asegurar que es de las corporaciones a nivel nacional mejor calificadas y de las que menos rabo de paja tiene a la hora de rendir cuentas en esta materia. La corporación a veces peca es por exceso de padrinazgo y nosotros en ese sentido con los municipios hacemos convenios, a veces incluso 99-1 en recursos económicos, entendiendo las necesidades, las debilidades económicas que tenga un municipio y la corporación invierte en ello. Siempre hemos estado abiertos en todos los ámbitos, en materia ambiental hemos acompañado y hemos hecho seguimiento, pero también hay que entender en tema de licenciamientos ambientales qué competencias tiene una autoridad ambiental, qué competencias tiene una agencia nacional minera, qué competencias tiene todos los entes en su orden, porque la corporación tampoco puede extralimitar sus funciones, ni puede limitar, ni puede impedir cuando todos los requisitos se cumplan de ley. Se hacen acompañamientos, se presentan los estudios, se socializa, si todo se cumple a cabalidad, ello tiene un seguimiento. De hecho las IAS a nosotros nos exigen el cumplimiento cabal de nuestras funciones en materia de seguimiento a los licenciamientos ambientales, etcétera. Entonces, esto no se pasa por alto, en realidad nosotros nos toca cumplir esa función como tal. De otro lado, en materia de hacer respetar nuestros recursos naturales, este instrumento que nosotros les hemos traído acá para que ustedes conozcan, el plan de ordenamiento territorial es el medio por el cual ustedes también tienen un control político en el municipio y ustedes también pueden blindar al municipio de esos temas que les preocupan, en temas mineros, en temas de etcétera, porque es que con estos mecanismos es mediante los cuales ustedes utilizan, regulan la ocupación, el uso de su territorio y ustedes, como lo ha hecho otros municipios, por ejemplo Neira recientemente a través de una revisión excepcional de norma urbanística, su POT, ¿qué hizo? Cogió los insumos que tenía la corporación, unos ábacos, unas microcuencas abastecedoras y las blindó en su plan de ordenamiento territorial para protegerlas ¿de qué? De algún tema que a ellos les preocupaba, la proliferación de cultivos aguacateros, etcétera. Entonces, si hay problemáticas o temas que al municipio le preocupen, ustedes también a través de su mecanismo, porque a través del Consejo Municipal es que se aprueba el tema de los planes de ordenamiento territorial, ustedes también en sus manos tienen ese tipo de cosas. La corporación siempre estará acompañándolos en lo que ustedes necesiten, asesoría, asistencia técnica, estaremos acá, ustedes nos buscan, lo que nos escriban les contestamos. Creo que en ese sentido nosotros siempre tratamos de cumplirle al departamento y a los municipios en esa materia. Básicamente a eso pues quería como referirme. Sí, la Asociación de Municipios está tratando de hacer un ejercicio importante para apoyar, digamos, los estudios básicos, pero la corporación siempre está de la mano, vigilosa, en que esos estudios se hagan de manera adecuada. Les hemos entregado insumos básicos
que esos insumos hacen que un consultor o una Federación Colombiana de Municipios no tenga que partir tampoco de ceros. Entonces, realmente sí existen cositas y el mensaje es, a la hora de rendir cuentas, yo creo que podemos con la frente en alto mostrarle al gobierno nacional y a mucha gente que la corporación sí ha cumplido con muchos temas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, concejal. Cuando yo intervine, dije que eran generalidades. De hecho, soy amigo del doctor Juan David desde hace varios años. Estoy convencido y seguro de su honestidad, de su transparencia y sobre todo de su capacidad. Como quiera que ya es el tercer periodo en Corpo Caldas. Fue un hombre exitoso en Aguas de Manizales, ¿sí? Somos amigos personales. Pero mire, es que hay cosas que fallan y que son mínimas, pero que son para la corporación puede que no sean tan importantes, pero para una comunidad, para una persona sí. Le voy a colocar un solo ejemplo. Aquí en Pensilvania hay un criadero de truchas que se llama La Zenaida. Es de unos muchachos, Oscar Iván Salazar y John Jairo Salazar. Bueno, es un negocio familiar, pues llamémoslo así, negocio. Ellos necesitaban la renovación de la licencia de utilización de aguas, porque la tenían por 18 litros por minuto, por segundo, creo que era. Y esto lo puede verificar, lo puede consultar. Hicieron la solicitud para la visita y nunca vinieron a hacérsela. Me pidieron el favor que hablara con Juan David. Y eso sí, obviamente, al otro día estaban acá. Pero entonces, mire, seguramente tienen muchas ocupaciones, esto, lo otro. Pero para estos muchachos era fundamental la renovación de esa licencia. Y ya varios meses pidiéndola. Y entonces llegan, le hacen una visita y le encuentran que está vencida, ¿qué hacen? Ahí mismo le cierran el establecimiento y le cancelan. Entonces son esos pequeños detalles. Y esto se lo digo, mi querido amigo, porque todo no es perfecto, ¿sí? Y obviamente, como dicen, si se busca, se encuentra. Entonces, que es una corporación autónoma, la de Caldas, de las mejores, puede ser del país, sí, es cierto. Que no es manejado con politiquería como la Carder o como otras, como una de la Costa, que está seriamente cuestionada, eso es cierto. Sin embargo, es el sistema general de las corporaciones que está mal diseñado. Y que todas estas cosas, cuando yo me refiero al abandono en el que se quedaron los amigos de la región de Bolivia, de la zona de injerencia del proyecto hidroeléctrico de la hidroeléctrica El Edén. Eso es cierto, aquí están los concejales y seguramente ahora le van a decir lo mismo. Aquí estuvo Juan David. ¿Fue este año, presidente, que estuvo Juan David o fue el año pasado que estuvo en este consejo? Y aquí hablamos sobre eso. Y como le dije, no es por criticar la corporación ni a ustedes, sino que son generalidades. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal. Concejal Jorge William Montes Gallo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para usted, honorables concejales, secretaria, para los funcionarios de Corpo Caldas, amigos de la administración, medios de comunicación. Estamos en un tema que preocupa mucho y es el tema ambiental, ¿cierto? Doctor Gonzalo, resulta que nosotros en Bolivia hay un mapa en el cual está una amenaza inminente, ¿cierto? Según el mapa. Resulta de que en el 2010, en la ola invernal del 2010, sí, se vinieron unos derrumbes por ciertas partes y llegaron, hicieron un estudio no juicioso, sino al contrario,
los estudios lo hicieron fue a la carrera, en la cual declararon que Bolivia estaba en alto riesgo, a tal punto de perjudicar tanto a Bolivia con ese calificativo, que en este momento los que somos dueños de casas en el corregimiento, ningún banco nos presta poniendo la casa, ¿cierto?, como modo de garantía para el préstamo. Pero ¿qué es lo que más nos duele, doctor Gonzalo? Que la corporación da una licencia ambiental, como decía el concejal Luis Alberto, al EDEN, sabiendo que nosotros estábamos en ese riesgo inminente, y dan una licencia para pasar un túnel por el pueblo de nosotros, ¿cierto? O sea, es algo muy contradictorio, ¿cierto? Estamos en zona de riesgos inminente y nos sobremesa nos meten un túnel por... Bueno, pero entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros en el corregimiento se han hecho obras, se han hecho unas placas huellas muy importantes en estos lugares donde estábamos en zona roja, pantallas que la misma entidad de Corpocalda nos la hizo y lo reconozco, claro, y quedó muy buena. Pero entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para que nos hagan un estudio con todas las de la ley, con todas las garantías, no a las carreras como lo dije al principio, para que Bolivia vuelva a tener un calificativo importante y que con el que tiene, pues de verdad que nos está haciendo demasiado daño, ¿cierto? Lo segundo, doctor Gonzalo, es sobre el Banco 2, ¿cierto? Este Banco 2 empezó en el 2016, creo que ahora ya se terminó, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer las personas o nuevas familias para entrar a este programa y que puedan conservar su ecosistema en sus predios? Serían esas dos preguntas, doctor Gonzalo, muchas gracias. Bueno, frente a la pregunta del tema del riesgo de Bolivia, usted tiene mucha razón en el sentido de que en el corregimiento hemos hecho múltiples análisis, evaluaciones, hemos realizado acompañamiento del municipio en temas y situaciones de riesgo que allí se presentan. Y pues no es un secreto para nadie que existen unas condiciones de riesgo como en muchos otros sectores y en muchos otros municipios, pero hay unas particularidades para el corregimiento de Bolivia. Digamos que al igual que muchas otras zonas, es un poblado que se construye sobre una silleta de falla y digamos que hay altas pendientes al lado y lado, y digamos que la manera en que fuimos desarrollándonos en el corregimiento, pues fuimos construyendo un escenario de riesgo que, digamos, se fue acrecentando en el tiempo. La situación de riesgo, digamos, como yo lo mencioné en la presentación, si bien no ha sido una competencia de la corporación, ese tema es una competencia muy municipal, pues Corpocaldas siempre ha estado de la mano de todos los municipios en esa materia y pone al servicio su experticia y su experiencia a través de los años en temas de asistencia y acompañamiento técnico. No obstante, como lo mencioné en la presentación, la oportunidad importante es esta,
¿De qué? De actualizar un estudio juicioso, que es lo que a través de la Federación Colombiana de Municipios se está haciendo, entiendo, para el municipio de Pensilvania, en los estudios básicos. Esa actualización va a ser clave porque es la que finalmente me va a determinar a mí cuál es el nivel entonces de riesgo específico al que pueda estar sometido el corregimiento de Bolivia, porque pues nosotros digamos que a través de estudios hemos identificado situaciones, hemos dado insumos, pero como le mencioné en la presentación, lo que el decreto en gestión de riesgo nos exige en materia de escalas, de metodologías, es lo que en los estudios básicos deberá quedar plasmado como unos mapas de amenaza. Cualquier intervención, cualquier nuevo proyecto, cualquier nuevo desarrollo que se pueda presentar deberá estar ajustado, deberá revisar esos estudios básicos y deberá estar soportado en ello. Entonces, en ese sentido, el parte de tranquilidad que le puedo dar es que ya se está trabajando en los estudios, no son competencia de la corporación porque ya lo vimos, hay unas competencias, pero la corporación ha entregado insumos, tiene insumos y somos evaluadores de esos insumos, y cuando lleguen a la corporación revisamos, verificamos que estén debidamente realizados conforme a lo que exige el decreto, y en ese sentido pues podremos determinar muchas cosas, ¿cierto? En materia de mitigación de riesgo también cuál será la mejor opción para este corregimiento, cuál será la salida para que solucionemos de fondo ciertos problemas. No obstante, y habida cuenta de que las situaciones de riesgo están en el día a día, pues nosotros no nos podemos quedar quietos y de brazos cruzados, habida cuenta de ellos que con la corporación tenemos varios temas, incluso en el corregimiento de Bolivia, a través de unos convenios que estamos haciendo para intentar solucionar algunas problemáticas allí en el mismo corregimiento. Entonces, es una situación que reconocemos, existe, y usted como poblador y como doliente del corregimiento comprende que tiene sus situaciones de riesgo, que hay que entender, que hay que identificar adecuadamente y que con base en esos estudios es que finalmente nosotros podemos tomar las mejores decisiones para el municipio. No es porque nosotros lo queramos calificar de esa manera o porque nos ensañemos contra el municipio, no. Lo que realmente nos va a dar entonces una cosa más aterrizada, más que los conceptos técnicos que emita la corporación al respecto, serán los estudios básicos que se harán conforme a una metodología y a unas escalas que el decreto pide. Entonces, un parte de tranquilidad es que debemos avanzar en ello, la corporación estará siempre presta y de la mano para que cualquier consultor, cualquier persona que esté trabajando en ello, tenga los insumos, trabaje de la mano con nosotros y generemos el mejor insumo técnico para que el municipio pueda tomar las mejores decisiones en esa materia, para pues tranquilidad, digamos, del tema riesgo. Lo de bancos, pues no sé si... Sobre todo quiero complementar el tema de la situación pues especial y particular de riesgo en Bolivia. Los estudios básicos se están haciendo ya, los estudios básicos que mi compañero hablaba para la incorporación del riesgo en el ordenamiento territorial de acuerdo a la norma, de acuerdo al decreto 1807 del 2014 y se están haciendo a través de un convenio, como muy bien ustedes ya lo dijeron, que es con la Federación Colombiana de Municipios, con unos recursos de la Unión Europea, con unos recursos de la Gobernación, creo que el municipio también puso una platica, ¿cierto?, como entre todos. Pero yo sí quiero resaltar algo muy importante aquí, y es que si bien en ese convenio Corpo Caldas no está poniendo plata puntualmente, los insumos con los que está trabajando los consultores son los insumos que Corpo Caldas tiene y ha producido y ha generado. O sea, ¿cuáles? Los PONCAS, lo que ya hablamos. Entonces, para todo el suelo rural, ellos sí tuvieron que hacer varias cosas, y han tenido que hacer varias cosas, varias visitas de campo, puede que algunos sondeos, pero partieron de un insumo muy importante, ¿sí? Ellos no partieron de cero. Entonces, toda esa información se les entregó desde el principio, los hemos acompañado, no han trabajado solos.
Ya nos hemos sentado 4 o 5 veces con esos consultores, con unos representantes de la Federación Colombiana, y de hecho yo siempre les he requerido y les he dicho, necesitamos que el municipio esté en estas reuniones. Lastimosamente Pensilvania creo que no ha participado de esas reuniones. Yo tengo las listas de asistencia, ¿sí? Virtuales, porque han sido puras reuniones virtuales, pero hemos revisado los avances que ellos nos han querido presentar, les hemos orientado, les hemos dado recomendaciones, precisamente para que esos estudios básicos casi que los construyamos entre todos, ¿sí? Y ellos usen los mejores insumos disponibles. Para el tema del casco urbano de Pensilvania y algunos centros poblados de Pensilvania, había imágenes LiDAR que Corpo Caldas adquirió y les entregó a ellos. Como Pensilvania es uno de los municipios que tiene muchos centros poblados, varios, entonces ellos tuvieron que conseguir otra información, ¿cierto? Y la han estado consiguiendo, es lo que tenemos entendido, porque de hecho ellos como que iban a priorizar solo unos centros poblados y nosotros les recomendamos, no se puede priorizar, todos los centros poblados son importantes, hay que mirar de dónde se sacan los recursos, pero que a todos se les puede hacer el mismo análisis, en la misma escala requerían el decreto. Entonces yo sí les quiero también dar esa parte de tranquilidad, que hemos trabajado de manera conjunta, se les han entregado los insumos y de hecho en la última reunión que tuvimos con ellos les dijimos, todas estas mesas técnicas son importantes, pero la corporación sí quisiera tener un producto radicado por parte de la consultoría para poder dar un concepto por escrito. Porque también, de todas maneras, una cosa es lo que uno les recomienda y otra cosa es lo que ellos puedan incorporar o no. Y si esos estudios no cumplen a cabalidad con el decreto 1807, pues así le hayan invertido toda la plata del mundo, seguramente no los podremos avalar y aceptar en Corpo Caldas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ese trabajo conjunto y que ustedes aquí como Consejo Municipal estén muy enterados del avance. Yo los invito a que, no sé si han llamado a los consultores, si les han pedido pues como una información de ese avance, de cómo va ese proceso, porque es importante saber eso. Además, porque el municipio de Pensilvania pidió determinantes ambientales para la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Se le dieron, pero no sabemos si ya tienen contratado, si ya han avanzado también con el Plan Básico, ¿cierto? La corporación todavía no conoce eso. Y lo otro que le hemos dicho a los consultores es muy importante que esos estudios básicos realmente se incorporen en el PBOT, porque si solo se hacen los estudios básicos, pues les cuento que ahí se quedan de bonitos, ¿sí? No hacemos nada con esos estudios básicos ahí. Pueden haber costado una plata importante, muy chévere el convenio y todo, pero si eso no se configura y no se incorpora en el PBOT, no se traduce en normas urbanísticas, en unas medidas, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? Estructurales, no estructurales, en el corregimiento de Olivia y en todo el municipio de Pensilvania como tal, entonces allá se nos quedarán de bonitos los estudios, ¿sí? Entonces esa pues muy importante. Y les cuento que lo del Banco 2, qué pena, no les vamos a poder responder porque es un tema muy puntual que no manejamos, pero quedamos con el compromiso de averiguar. Yo grabé aquí, me tomé el atrevimiento de grabar como la pregunta, porque pues me perdonan, no tengo pues como la certeza del conocimiento para poderles responder. Yo traslado la inquietud a mi compañero, que sí está encargado, Carlos Julio, ¿cierto? Y entonces tratamos de enviarles la respuesta, listo. Bueno, tiene la palabra honorable concejal Oscar Eduardo Giraldo y seguidamente la honorable concejal María Rubiela Muñoz, posteriormente el concejal Rigoberto Penagos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los honorables concejales, funcionarios de Corpo Caldas, Gonzalo, Jessica, Ensueño, bienvenidos. Las personas que nos acompañan de la administración municipal, James, Camilo, Felipe, y las que nos siguen a través de los medios digitales, un saludo especial. Qué importantes son estos encuentros con entidades como Corpo Caldas en vísperas del estudio y aprobación del esquema básico de ordenamiento territorial. Los insumos representados en leyes, resoluciones, determinantes ambientales, etcétera, socializados hoy por los funcionarios de Corpo Caldas, nos brindan elementos para abordar técnicamente el estudio de este importante esquema de ordenamiento territorial. Claro está que aunque tradicionalmente el esquema de ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial como tal es concebido bajo un enfoque estructural de infraestructura, edificación y ampliación de frontera urbana, lo cierto del caso es que el alma mater
de este esquema de ordenamiento territorial es el medio ambiente y el riesgo, pero recordemos que ese riesgo es creado por la interacción del hombre con ese entorno natural. Entonces, ese esquema de ordenamiento territorial es muy importante porque permitirá hacer un uso eficiente de los recursos. ¿En qué medida? En que preventivamente puedo tomar unas acciones que me resultan mucho menos costosas que acudir a medidas de mitigación, compensación o en el peor de los casos de corrección. Ese esquema de ordenamiento territorial permitirá hacer un manejo técnico de la municipalidad e incorporar en él elementos importantes del catastro multipropósito. Tendrá unos retos grandísimos que se generan, digamos que por la desactualización de hace tanto tiempo que tiene el antiguo esquema de ordenamiento territorial. Pero adicional a ello servirá como escenario para oficializar temas tan importantes como la ampliación de la reserva forestal El Popal, la cual recordemos que ya funcionarios de la Fundación Pangea en convenio con Corpocaldas ya nos socializaron en esta corporación y pretenden hacer una ampliación del 70% de esta área. Y claro que como concejal defensor de la causa ambiental, apoyo este tipo de iniciativas y por supuesto que comparto los principios de la función social y ecológica de los predios. Obviamente también comparto el principio de que el interés general prima sobre el particular, pero en qué medida de pronto me pongo un poco a esos principios y pienso que pueden generar un poco de conflicto social en la medida donde se hace la declaración de estas áreas de conservación, pero se deja en un limbo jurídico y práctico complejo a las comunidades que habitan estas zonas que van a ser declaradas zonas de conservación. Acá los funcionarios de la Fundación Pangea nos hicieron una exposición acerca de la ampliación de esta reserva forestal El Popal, pero para decir verdades, los noté un poco descontextualizados de las realidades del territorio, y lo puedo decir con conocimiento de causa porque esta zona en la cual se pretende incorporar hasta esta reserva forestal pues la he frecuentado desde hace mucho tiempo por temas de camping, ahora más recientemente por temas de aviturismo. Entonces la afirmación donde estos funcionarios afirman que hay interacciones humanas leves, bueno, las dejo ahí con un interrogante grande. Pero entonces al punto en el que hoy es que, si bien es cierto, es importante declarar estas áreas para conservación y ampliación, esto no puede generar conflictos sociales y económicos en las comunidades que allá habitan. Recordemos que con la creación del Parque Nacional Selva del Florencia hubo serias dificultades allí con las comunidades. Es un golpe durísimo para la matriz del desarrollo sostenible un campesino que salga desplazado por este acto administrativo conservacionista. Entonces es muy importante como corporación ahí tener todo esto en cuenta. Ahora bien, funcionarios de Corpocaldas, el municipio actualmente contrató una consultoría para la elaboración de los estudios de riesgo en el marco del esquema de ordenamiento territorial. Mismo proceso que se supone de tener un componente de participación comunitaria. Participación comunitaria que no está siendo percibida por la comunidad, o por lo menos no por una comunidad que está altamente expectante, y es la comunidad del corregimiento de Bolivia. Esta es la comunidad que digamos que está principalmente involucrada y que puede ser perjudicada o beneficiada según el trámite que se le dé a ese estudio. Pero entonces sí es muy importante ese componente de participación comunitaria, porque de nada nos sirve un esquema territorial, un esquema básico de ordenamiento territorial súper técnico, pero que al momento de aplicar empieza a generar un sinnúmero de conflictos sociales en la municipalidad. Digamos que ahí ya perdería un poco la esencia ese esquema de ordenamiento territorial. Entonces yo desde ya invito a la corporación y principalmente
a los concejales de Bolivia a estar atentos a este esquema y que tenga ese componente de participación comunitaria para asegurarse que al momento de ser estudiado y aprobado no cree interacciones sociales negativas. Ahora bien, Corpo Caldas tramitó una licencia para la hidroeléctrica Ledén. La hidroeléctrica se construyó y en su etapa de construcción fue donde generó los conflictos ambientales severos, ¿cierto? Allí ya fue claro, por información de contexto, la pérdida del caudal y parcial o total de muchas quebradas. El Tribunal Administrativo de Caldas falló a favor de la hidroeléctrica Ledén, donde manifestaba que estos cauces no se habían secado por hora de la central hidroeléctrica Ledén, pero el beneficio de la deuda cualquiera merece, y más merecido es ese beneficio de la deuda cuando en Colombia el aparato judicial está cooptado por los grandes emporios empresariales. El cartel de la toga es una realidad, ¿cierto? Unos emporios empresariales que tienen la capacidad de ejercer control sobre el aparato judicial. Entonces, bueno, al punto que hoy es el siguiente. Corpo Caldas recibe transferencias del sector hidroeléctrico que por ley estos recursos deben ser invertidos en el área de influencia del proyecto. Nosotros hace poco hacíamos un recorrido por esta central hidroeléctrica y muy detalladamente se nos socializó esta ley de participación. Pregunta puntual es, en el marco de estos recursos que son transferidos a Corpo Caldas por ley, ¿cómo han sido aplicados en el área de influencia del proyecto de ley que es Bolivia? No siendo más, aquí termina mi intervención. Bueno, como estamos aquí grabando las preguntas varias, qué pena, no podemos darles respuesta. Nosotros no pertenecemos al grupo de licencias ambientales directamente y tampoco a la parte administrativa de la corporación. Entonces, lo que pues la propuesta que les hacemos es darles una respuesta, puede ser escrita, a todas estas inquietudes que ustedes tienen, ya canalizando las respuestas con las personas que son competentes, ¿sí? Digamos que las que hemos podido dar acá, pues ya creemos que dejamos un poco más de claridad, y las otras entonces les podemos responder por escrito si así les parece. Y de pronto quería agregar algo con respecto también a lo que mencionaba el honorable concejal sobre el corregimiento de Bolivia. Tiene toda la razón. La comunidad es la que conoce su territorio, es la que sabe mejor dónde están los problemas, dónde no. Estos estudios tienen un componente muy técnico, digamos que en ese sentido se elaboran inicialmente por parte de un equipo profesional con algunas consideraciones pertinentes en materia técnica, pero quien le hace control, el verdadero control de esos estudios será la misma comunidad. ¿Cuándo? Cuando vayan a socializar el estudio, la comunidad le dirá, no, venga, ¿cómo así? ¿Por qué esta zona está dando de esta manera? Explíqueme mejor esto, ¿qué parte técnica? Porque un estudio que se haga desde una oficina o simplemente desde un software no va a mostrar una realidad. Que hay que hacerle control es en territorio. Entonces, los estudios tienen un componente técnico, una etapa de campo, una etapa de trabajo, también, digamos, estudios de suelos, etcétera. Si la comunidad no ve que eso se esté dando en el corregimiento de Bolivia, que haya ni siquiera visitas de campo, que se esté estudiando, pues ya es un primer campanazo de alerta de decir, bueno, usted me está haciendo un estudio desde una oficina, modelándome un mapa de amenaza solamente desde un software, pero ni siquiera hizo una visita de campo para que reconociera en qué estado estaba el terreno, cuáles son los elementos que me están generando factores de amenaza. Entonces, ahí es importante que ustedes hagan ese control, esa vigilancia, lo que el honorable concejal decía, el llamado es interesante porque el control lo hace realmente el doliente del territorio, y yo soy el que finalmente voy a decir si es coherente o no un mapa de amenaza, ¿cierto?
si hay una zona que me está dando amenaza roja, pero todos sabemos que no hay nada, no pasa nada, de pronto a veces la percepción nuestra puede ser distinta a la percepción técnica, pero el llamado es a que nos especifiquen técnicamente, o el estudio nos soporte técnicamente porque eso está dando así, que es como la inquietud que ustedes tendrían, ¿cierto? Si eso está dando rojo, amenaza alta, ¿por qué me está dando alta? ¿Cuáles son los factores que se tuvieron en cuenta? Por favor, parte técnica, explíqueme bien eso para yo saberlo. Ese es el controlcito que ustedes deben hacer, muy importante también. Honorable concejala María Rubiela Muñoz Duque. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para Gonzalo Iván, su compañera, para todos los invitados y las personas que nos siguen en los medios. No, en buena hora vinieron para tocar un tema supremamente importante y preocupante también. Sobre todo, me alegra que esté Felipe, no se vaya todavía, no, un momentico. Sí, es más que todo, la verdad, sí, me preocupa y gracias a Dios está Felipe, que es de planeación, y el de riesgo, que es James. Muchas gracias por estar acá. De verdad que usted tocó un tema muy importante sobre la construcción de zonas en alto riesgo. Vemos muchas personas con mucha preocupación cómo construyen una casa en una ladera donde hay peñascos lado y lado, derrumbes. Yo no sé si esta gente saca licencias de construcción, harán estudio de suelos o qué, porque es un riesgo y es notorio. Cuando nosotros vamos aquí por la carretera hacia Manizales, vemos una casa parada en unos palitos que de pronto ustedes cuando de regreso la miren, yo no me explico cómo construyen ahí en esa ladera. Primero, otras casas, tuvimos la oportunidad de ir la semana pasada a la hidroeléctrica del Edén, que entre otras cosas fue una experiencia supremamente importante y muy buena, personalmente lo digo, muy buena para mí porque tenía otros conceptos. Y vi cómo también habían unas casitas paradas en unos palitos al pie de un derrumbe, por una ladera. Yo no sé dónde sacan estas licencias o si sí les hacen seguimiento, si sí hacen control de esto, porque ya después de que sucedan los problemas o un accidente, bueno, qué sé yo, Dios quiera que no, pero es muy factible, ¿ya para qué? Estamos en prevención. Yo sí invito a Felipe y a James que visiten estas casas. Bueno, a ver, y me dan la razón, es que es preocupante ver estas viviendas. Eso se ve como un gallinero ahí, y ahí van a vivir personas, va a vivir gente. Entonces, Dios mío, hagamos algo por esto, ¿sí? Era eso nomás, muchísimas gracias por escuchar. Presidente, mi pregunta, qué pena, mi pregunta va enfocada en la misma de la honorable concejal, entonces quisiera hacer la intervención. Claro, entonces aprovechemos ahí de una vez, honorable concejal. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, mesa directiva, para los representantes de Corpo Caldas, los funcionarios de la administración municipal y quienes nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Como lo mencioné, aprovechando que la honorable concejal Rubiela pues tocaba este tema, sí tengo una pregunta pues puntual en cuanto a estos insumos que hoy nos han presentado, si ya deben de ser acogidos por el municipio y pueden ser pues ya tenidos en cuenta para precisamente dar estas licencias, ¿sí? Esa pues como una pregunta puntual. Y aprovecho porque pues también tengo esa preocupación porque no es solamente en la salida de aquí del municipio hacia Manizales, sino también en el corregimiento de Pueblo Nuevo evidenciado
desde el año anterior algunas construcciones que quizás están en algunas zonas que en algún momento tuvieron un riesgo. Entonces no sé si se está haciendo el trabajo realmente pues con el tema de la licencia, si se está verificando, no se está revisando. Si es bueno entonces que tenemos aquí al secretario de Planeación y a James para que miremos este tema. Y qué bueno que empecemos a aplicar este insumo porque realmente los afectados, de cierto modo, si son las mismas comunidades, pues el municipio también, porque tiene que entrar a hacer una reparación de estas personas que en su momento se puedan ver afectadas. Y todo dado pues por no aplicar lo que se ha dado en su momento. ¿Sí? Entonces, era simplemente esa anotación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Nos socializan aquí o ¿cierto? Los temas que nos están pues como exponiendo son muy importantes. Aquí lo que les hacemos desde la corporación es una invitación muy especial, especialmente a la alcaldía, para que ejerza sus competencias de control urbano y usos del suelo, ¿sí? Ahí la corporación no puede hacer nada porque la competencia es del alcalde a través de sus corregidores e inspectores de policía, y no sé si también se apoya con la Secretaría de Gobierno, que precisamente por eso al Honorable Consejo Municipal le pedimos el favor especial de que nos extendiera la invitación pues a ese gabinete también. Entonces la invitación es a eso, a ejercer esa competencia de control urbano y usos del suelo, porque sabemos que especialmente en las zonas rurales de nuestro departamento es mucha la ilegalidad frente a la construcción. Eso es una realidad en el territorio, ¿cierto? La mayoría de las personas que construyen en la zona rural no piden licencia, simplemente van construyendo y ya. Entonces, pues sabemos que se le escapa de las manos que ya no pidan licencia, pero entonces sí hay que ejercer esa competencia del control urbano y usos del suelo, precisamente para prevenir posibles procesos que después se nos vuelvan mayores y que ya se nos generen, pues se nos genere un desastre, ¿sí? Entonces esa sería como la invitación. Sí se pueden usar los insumos, claro que sí. Hay un principio de la ley 1523 del 2012, la ley 1523 del 2012, ¿cierto? Que es el principio de oportunidad en la información. Entonces, estamos en la obligación de usar la mejor información disponible en términos de gestión del riesgo de desastres. Así el esquema de ordenamiento, plan básico de ordenamiento territorial de Pensilvania, no tenga incorporados los insumos, aún no se hayan terminado los estudios básicos que se están desarrollando para incorporarlos, ya hay unos insumos que mi compañero les presentó para el suelo rural, para todo el territorio de Pensilvania con los 3 PONCAS. Y para la zona urbana y algunos centros poblados también con el estudio del 2012-2013. Esos insumos pueden ser usados y deberían ser usados por ese principio de la mejor información como disponible que hay que usar precisamente para tomar esas decisiones de control urbano y usos del suelo, o si es que sí están pidiendo la licencia de construcción, requerir, como lo dice la honorable concejal, un estudio de suelos, un estudio geotécnico, un diseño de unas obras mínimas de mitigación. ¿Sí? Porque sí es un tema pues que sí está en la competencia del municipio controlarla, ¿sí? Concejal Rigoberto Penagos. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes para todos los presentes, medios de comunicación. Claro que sí, tengo unas inquietudes y no podría dejar aparte el aporte que da Luis Alberto, el compañero William, porque mencionan algo que ante las comunidades se presentan, donde se ha rompido, como el cuento, de una u otra manera con un tejido social roto, ¿sí? Después de haber habido un proyecto en el cual nosotros tuvimos, y sinceramente al ver el proyecto del Edén, va uno como empresa, y yo lo hablo porque soy campesino y de todas maneras después de ver la situación es perfecto. Vimos el proyecto en las dos, como arranca y también donde ya sale la energía, ya convertida el agua en energía. De todas maneras, debido a esto lo menciono, y después de ver sus alrededores, pues de todas maneras hay un tejido social que se acaba, donde ha habido unas comunidades juntas que de una u otra manera
han subsistido en el tiempo. Ahorita ve uno soledad, allá ve el proyecto, pero a los alrededores es escaso para ver las comunidades, el encuentro que había anteriormente. Esto sí afecta, y no porque haya bosques o se hayan plantado al ecosistema ambiental o dejado fincas perder, se cree que se recupera o se tiene. Aquí se sacó y se saca un recurso que de una manera u otra no se ha venido en inversiones a estas comunidades que están aledañas al proyecto. Sinceramente, yo lo digo, en esta zona lo reclaman y hay pobreza. Entonces, esto no está igual. Uno a ustedes como trabajadores o empleados de una empresa, pues tienen que venir a hablar bien de lo que están desempeñando. En el corregimiento de Pueblo Nuevo, supuestamente hay un licenciamiento para una PH, una hidroeléctrica. El planteamiento de algunas personas pues es que se va a hacer. Y cuando un proyecto se da, primero que todo debiera estar la licencia de las comunidades, si están o no están de acuerdo. ¿Por qué? En este proyecto, a la parte alta se han dado deslizamientos por la quebrada La Rica y nadie menciona eso. Y el pueblo de una manera u otra ha ido creciendo. Ni la administración, ni Corpo Caldas nos han mencionado un proyecto para decir que vamos a recoger las aguas residuales que se brotan de una manera u otra por los acueductos ya del corregimiento, aguas que caen al río, y es un centro turístico, es un pueblo hermoso, elegante, pero esto lo hace ver feo. Entonces yo digo que las entidades como Corpo Caldas debían de estar muy pilosas a mirar que antes de un proyecto tratar de mejorar. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los mayores, los que mayormente estamos acabando con nuestro medio ambiente. A mí me duele lo de Pueblo Nuevo, un ejemplo. Ya sucedió lo del Edén y allá pues listo, aguantarnos. Entonces que ahora lo de sus regalías, al menos Corpo Caldas a su zona de influencia le responda. Pueblo Nuevo es una quebrada que van a recoger para hacer esa hidroeléctrica y allá sí hay peces, allí nos dijeron que no, allá sí hay peces. No sé cómo, que porque va a ser por filo de agua y tal cosa, al igual no, la quebrada no la van a secar, en un porcentaje la van a secar. Entonces yo sí pienso que deben de tomar medidas, no es que uno se oponga a los proyectos, porque uno al progreso, yo al progreso no me opongo, pero siempre y cuando lleguen a resolverle situaciones a las comunidades que de verdad lo requieren. Me parece muy triste una fracturación del tejido social. Vea, en Guayaquil hay un proyecto muy bueno, hay una mina, y pues hasta ahora pues que se le diga que se le ha generado recursos a la administración, pues no, como tal les está esperando a que esto funcione, pero el tejido social se acabó, ya no hay gente que trabaje, las fincas no están igual. Ustedes, yo pienso que ustedes sinceramente hacen parte del deterioro del medio ambiente, no ustedes como representantes, sino las grandes empresas, Corpo Caldas, y si usted dice no tienen dar rabo de paja, no me quiero imaginar las demás, porque desafortunadamente yo lo tengo que decir en esas palabras, porque ¿qué? A mí me duele lo que sucede a nuestros alrededores, a mí me duele una comunidad que de una u otra manera se queja, y como aquí no se escucha sino al que está, como el cuento de la mielcita, el más dulcecito, y los otros salimos a ser enemigos de muchas cosas. Entonces, esto sí hay que ponerle mucho más cuidado, sinceramente, cuidado, porque el deterioro del medio ambiente, para mí, yo soy concejal ambientalista,
y cuando nosotros empezamos a hacer campaña se llevó un compromiso a trabajar por situaciones que la gente requería en el momento. Y yo no quiero que esto se vaya en vano, que haya un respaldo siempre continuo hacia esas comunidades. Y sería eso, que dejemos de hacer tipos de amenazas, porque hay muchas amenazas que se ven. Yo no voy a decir que una amenaza de un incendio, de un terremoto, la pueda hacer una administración o pueda... hay cosas que se previenen, pero eso no en el momento, y menos uno que no anda preparado, no tiene brigadas para que le enseñen a las comunidades en casos tales. Pues uno, cuando hay que correr, se corre, pero de resto no sabemos más. Oiga, yo agradecerles y ojalá cuando vuelvan esté el equipo completo, donde haya uno que nos comente lo de las inversiones, cómo lo han ido llevando, cómo se va a llevar a cabo, y que también nos comenten, inclusive nos traigan gente de esas mismas comunidades que han sufrido estas cosas y nos den un relato bueno para poder hablar bien de una corporación. Muchas gracias. Bueno, honorable concejal, no, usted tiene razón en muchos temas. Yo no le voy a debatir el tema, digamos, de afectaciones que puede haberse sometido a una comunidad con X o Y proyecto. En toda situación y en todo proyecto siempre habrá gente favorecida y habrá gente menos favorecida. Aquí se trata es de manejar un tema de sostenibilidad ambiental, que es hacia donde todos debemos apuntarle, de una u otra manera. Lo único, nosotros, como le decía la compañera, no somos del equipo de licencias ambientales, no manejamos todos los temas porque pues tenemos muchas dependencias, pero en lo que conocemos, igual pues somos representantes de una entidad a la cual podemos llevar todas estas inquietudes. También decirle que en cualquier momento podremos estar acá hablándoles, si ustedes nos convocan, nos invitan, y un tema específico serán las PCHs, un tema específico será el tema, cualquier tema de interés que ustedes tengan. La corporación estará con su equipo representante explicándole lo que sea al respecto. Pero sí quisiera darle como un parte de tranquilidad. ¿En qué sentido? La entidad siempre ha tratado de cumplir a cabalidad lo que en sus manos está en materia de competencias y lo que nos requiere en los temas de licenciamiento ambiental, porque no solamente por una obligación que tenemos nosotros por ley, por norma y por un compromiso que tiene la autoridad ambiental con el departamento y los municipios, es que nosotros a través del seguimiento, a través de los planes de manejo, los planes de contingencia que requieren en cada proyecto, todos los temas que se vayan dando en su momento se tendrán que ir corrigiendo por parte del interesado en X o Y proyecto. Entonces, es muy dado que se vayan presentando situaciones, las tendremos que ir analizando al interior de la autoridad ambiental, todo habrá que revisarlo con detalle. No sé el estado en el que esté el tema de Pueblo Nuevo, creo que hay un trámite con la RICA suspendido en este momento, pero esas situaciones se pueden revisar en detalle. El equipo técnico siempre estará disponible a responder a cada una de esas inquietudes. Entendemos lo que el desarrollo de estos proyectos puede generar, a favor o en contra, eso es claro, es evidente, pero la intención de la autoridad ambiental siempre es tender a la misión, visión de nosotros, ¿cierto? Mal que bien, nosotros tendremos que dar cuenta y responder por lo que en materia ambiental nos compete, hasta donde podamos llegar, y siempre evaluar de la mano, obviamente, de las necesidades de la comunidad,
de lo que la gente también nos transmita, de lo que ustedes conozcan y nos enteren para también entrar a evaluarlo, porque muchas cosas puede que se nos escapen también a veces y no las tengamos en conocimiento, y entonces en ese sentido el control que ustedes hacen es bien importante como representantes de su comunidad. Bien pueda, escríbanos cuando necesite, cuando quiera una respuesta oficial, cuando quiera que la corporación esté presente para darle respuesta a cada uno de esos temas, estamos disponibles. Concejal Luis Gonzaga Toro. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para todos los presentes y los medios de comunicación. Lastimosamente, ese proyecto del EDEN, con su licenciamiento, hizo que Corpo Caldas acá en Pensilvania perdiera la credibilidad. Y uno habla con muchas comunidades y no quieren saber de Corpo Caldas, ¿cierto? Porque en ese entonces habían en pedidos en licenciamiento como 18 o hasta 32. Y entonces eso hizo pues que Corpo Caldas perdiera mucho la credibilidad aquí en Pensilvania. Y yo sí quiero pues aquí como, o sea, no ahondar mucho, ya pues ya está dicho por algunos otros compañeros concejales de la problemática del EDEN, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, la comunidad ya nos ha dicho que siempre cuando se van a hacer las mediciones de los afluentes de aguas de las quebradas que se secaron o que rebajaron el caudal, se hace en invierno, y que eso arroja pues algo que no es claro, porque pues realmente si hoy llueve y mañana se hace un aforo de agua, pues obviamente va a subir, ¿cierto? Quiero también hablar sobre el tema de Banco 2. Tengo entendido que el tema de Banco 2 es unos recursos que da la hidroeléctrica a Corpo Caldas, ¿cierto? Los asigna para que Corpo Caldas verá a quién se los asigna, ¿cierto? Y allí en Bolivia, dicho por la misma comunidad, ha pasado que la misma hidroeléctrica es la que le asigna los recursos a quien ellos quieran. Y yo creo que pues eso no debería ser así. Sí quiero que lleve esta pregunta, y es la siguiente: ¿cuántos pedidos de licenciamiento hay en este momento para acá, para el municipio de Pensilvania? Para hidroeléctrica, sí. De pronto, alguna vez estuvimos con el doctor Juan David por allá en la zona de influencia del EDEN, recorriendo todos los desastres pues, que había ocasionado esta hidroeléctrica. Y ese día me sorprendió hasta mucho porque andó con nosotros todo. Él estuvo por allá y pues uno creía que él no se iba a meter por ahí, y él andó con nosotros, ¿cierto? Al terminar la gira, yo recuerdo muy bien que en el carro puso como un mapita de una obra que se iba a hacer ahí en la vereda Brisas. Y habló de algo más de 200 millones de pesos, habló que se iba a hacer por medio de una junta, o que algo así como que no se tuviera que contratar pues ingenieros y topógrafos para que la plata pues fuera más eficiente, ¿cierto? Y me sorprendió mucho porque la comunidad después nos dijo que de esos 200 y algo de millones se rebajaron a 105 millones de pesos, y que la obra pues no se pudo hacer en su totalidad. Entonces uno dice, hombre, desde ahí fallamos, o sea, de pronto la corporación con poca credibilidad y fallando de esa manera en un campo donde fue muy afectado, pues seguramente no se va o sea, no se va a poder, o sea, no van a confiar en ella, ¿cierto? Yo creo que pues aquí ya todo está dicho. Vamos a estar muy expectantes en qué va a pasar pues con todos estos temas, y
usted lo ha dicho, hay que hacerle o sea, hay que hacer los pedidos o las preguntas a las personas indicadas, entonces, muchas gracias. Sí, honorable concejal, como ya lo hemos venido diciendo, pues el propósito inicial de nuestra venida hoy era brindarles a ustedes un panorama sobre el tema de ordenamiento y de gestión de riesgo, brindarles como esa asistencia, esa capacitación. Obviamente no veníamos preparados para abordar el tema de las PCH y de los otros problemas que ustedes les inquietan también, pero como representantes de la entidad, pues nosotros no nos negamos a darles una respuesta, a averiguarles sobre el tema y invitarlos también a que cuando requieran ustedes una respuesta puntual y oficial, simplemente nos escriben a la corporación siempre les debe responder y les responderemos puntualmente, y las invitaciones que ustedes nos hagan en lo posible también, si nos toca estar, vendremos con el equipo que sea necesario para brindarle cada una de las inquietudes que ustedes requieran. Entonces, nos vamos a recopilar esas inquietudes en la grabación que estamos haciendo de las preguntas para tratar de darle respuesta a lo posible a lo mayor que podamos, y también queda abierta la posibilidad de que nos vuelvan a convocar en otros espacios y tengamos temas puntuales y nos vengamos preparados con la gente que maneja el tema para que les dé respuesta directamente sobre lo que ustedes también necesitan saber. Concejal Magdalena Cardona de Obando. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para toda la corporación, para los medios que nos están acompañando, especialmente a los funcionarios de Corpo Caldas. Bienvenidos a este recinto. Yo escuchaba a los honorables concejales, a la señora concejal doña Rubielita y al concejal Domínguez, referirse al tema tan preocupante de cómo construye la gente en zonas de tan alto riesgo. Entonces, tengo como una inquietud, no sé a quién hacerle la pregunta acá. Creo que más bien es como al honorable concejal Luis Alberto, el que sabe tanto de tanto tema, que está empapado de todo lo que tiene que ver con leyes y decretos y, bueno, y proyectos, todas esas cosas que son tan necesarias. Preguntarle esto: ¿se puede, por ejemplo, hacer que una persona o prohibirle a una persona o a una familia que construyan en esas zonas tan enormemente peligrosas? Es que es muy preocupante la situación. Yo cuando la honorable concejal tomó la palabra, yo ya iba a tomar la palabra en el mismo sentido. Es que miren, de San Daniel para abajo, en el corregimiento de donde yo vengo, es muy preocupante tantas casas que se construyen en unas laderas, pero laderas son como unos gallineritos, no sé, paraditos como en palitos, como en estaquitas, y yo me pregunto, ¿cómo hace esta gente para vivir ahí o cómo construyen ahí, van a entrar a habitar eso, sabiendo de que están en zonas de tan alto riesgo? Entonces, si es posible que haya una ley o un acuerdo o mediante un decreto, no sé, algo que pueda impedir que la gente construya en esas zonas, para evitar así tragedias mayores, ¿cierto? Porque pues a mí me parece que nosotros también como concejales podemos ser gestores de prevención, ¿no es cierto? Porque es mejor prevenir que afrontar tragedias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, honorable concejal. Entonces yo creo que ya toda esta ronda de intervenciones por parte de ustedes, honorables concejales, la vamos cerrando. No sé si de parte de ustedes como Corpo Caldas quieran dar un último mensaje, ya como para ir continuando con el orden del día. Una respuesta o hacerle una propuesta aquí pues a la honorable concejal y al recinto. Nuevamente hablar de lo importante que es ejercer la competencia del control de usos del suelo y del control urbano. Eso es fundamental. Entonces, pueden haber dos salidas. Una es condicionar la construcción a que haga lo que ya sabemos, un estudio de suelos, un estudio geotécnico, y que diseñe unas obras de mitigación y las construya. Y ahí sí lo puede hacer.
Hasta que no haga eso, no puede. Y con el control urbano, con esa competencia, se puede sancionar, se puede demoler, que uno no quisiera eso, sabemos que eso pues es muy triste, pero hay que estar, digamos, casi que muy alerta, y por eso es que la norma le da la competencia al alcalde para que a través de sus corregidores e inspectores de policía, que son los que están allá observando, alerten a tiempo, ¿cierto? Que no esperen a que las personas ya construyeron la casa, porque ahí sí ya es más triste ir a demolerles, o sea, ahí es que actuar con la mayor oportunidad posible. Cuando apenas esté viendo que van a empezar a construir, ahí es donde hay que pararlos, para que no avance el tema, hasta que no se tengan pues esos estudios de suelo, geotécnicos y esas obras de mitigación. Esa es una salida. La otra salida es, ustedes, yo la verdad creo que los estudios básicos de amenazas que están desarrollando con la Federación Colombiana de Municipios y la Gobernación están muy próximos a terminarse, ¿sí? A nosotros nos presentaron unos avances importantes, uno creería que en esos avances, pues ya nos reunimos hace varios meses no nos reunimos con ellos, no han vuelto a pedir mesas de asistencia técnica, entonces es muy posible que estén muy avanzados, y con esos estudios básicos de amenazas, y digamos que con un control que se les haga con las comunidades también a esos estudios básicos para que reflejen la realidad territorial, se pueden definir algo que se llaman zonas de amenaza recurrente. Y esas zonas de amenaza recurrente se pueden blindar como suelo de protección de una vez, ¿sí? De una vez. Ustedes hacen un acto declaratorio, con base en estos estudios básicos, se determinó, con base en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el Profesional de Gestión del Riesgo de Municipio, se verificó que efectivamente estas zonas son de amenaza recurrente, o sea, todo el tiempo se genera el deslizamiento. ¿Cierto? Y entonces queremos de una vez blindarlos como suelos de protección, y cuando esas zonas se declaran así, ahí sí entonces se puede prohibir, ¿sí? Porque de resto, hasta que eso no se declare de esa manera, solamente se puede condicionar a los estudios y a las obras. Pero cuando son zonas de amenaza recurrente y es un suelo de protección, ahí sí se puede prohibir, ¿sí? Esas son como las dos salidas que se les propone. Concejal María Rubiela, ya hay como para... Vea, sí, como para terminar. No, ya el secretario de Planeación me escribió, él tiene una respuesta para explicarnos, sino que le tocó salir a una reunión. Él lo iba a hacer, pero ya en algún momento de esta semana, él viene y nos explica qué es lo que han hecho, ¿yo? Para que despejemos dudas, porque de verdad, bueno. Bueno, entonces agradeciéndole pues a Gonzalo, a Jessica y a Ansueño pues por la presencia, por haber solicitado pues el espacio en el consejo el día de hoy. Y ya saben pues que como le digo a todos los que vienen acá, este es un consejo de puertas abiertas. Cuando ustedes quieran y requieran un espacio para estar acá, aquí siempre lo van a tener. Entonces, bienvenidos y fue un gusto haberlos tenido acá. A ustedes muchas gracias por el espacio. Continuamos con el orden del día. Claro que sí, señor presidente. Séptimo, lectura de comunicaciones, proposiciones y varios. ¿Qué comunicaciones tenemos? Con respecto a las proposiciones de los honorables concejales Germán Augusto Domínguez López y Abad Gallo Giraldo, fueron transmitidas las inquietudes a las oficinas correspondientes, ya se les dio claridad hoy en la mañana. Listo. Tengo una ¿Más comunicaciones? Claro que sí. Consejo Municipal, Municipio de Pensilvania Caldas, reciban un respetuoso saludo. Respetuosamente, por medio de la presente, solicito el audio de la sesión realizada el pasado lunes 8 de noviembre del 2021. Por la atención prestada, muchas gracias. Cordialmente, José Vivier Muñoz, comandante de bomberos de San Daniel. Entonces, hay que hacerle entonces, darle trámite a esa solicitud de este señor. Claro que sí, señor presidente. ¿Alguien más? Continuamos, proposiciones. Proposiciones ¿Hay y más varios. Comunicaciones, ¿no? No, señor presidente. Proposiciones, honorables concejales. Continuemos con el orden del día. Octavo informe de presidencia. Honorables concejales, entonces ya saben, el día de mañana a las 10 de la mañana es la sesión con el gerente de la empresa Proviservicios. Vamos a tener también acá la intervención de Pablo de Jesús Cardona como representante de la veeduría. Entonces, también le hago un llamado a la comunidad que nos está viendo en este momento, si tienen inquietudes con respecto a la empresa Proviservicios, para que nos las trasladen a través de la transmisión o a través del WhatsApp de los diferentes concejales.
Es a las 10 de la mañana esta sesión. El día lunes tendremos, honorables concejales, la presencia de la doctora Ana María Correa, directora departamental de ASMEDSalud. Y ya pues la otra semana ya vamos como terminando este asunto. La otra semana tendremos la elección de la nueva mesa directiva, del nuevo secretario o secretaria, y ahí ya los temas que tengamos pendientes. Entonces, honorables concejales, agotado el orden del día, se levanta la sesión del día de hoy y se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Un feliz resto de tarde y noche para ustedes, honorables concejales y personas que nos siguieron y nos siguen a través de la transmisión.